Hemos estado estudiando un libro que se llama, ¿cómo se llama el libro? Eso, muy bien, Mujeres Fieles y su Dios Extraordinario. Hemos visto la historia ya de dos mujeres, ¿verdad? Lila Strotter y Helen, con la hermana Ofe y la hermana Irma. Muy interesantes el estudiar la biografía de las mujeres que han entregado su vida para servir a Dios, que nos deben motivar a nosotras para hacer lo mismo, ¿verdad? Para poder entregar nuestra vida a Dios y poderle servir con excelencia. El día de hoy vamos a ver también la biografía de una mujer llamada Gladys Aylward. El título de esta biografía, o así la catalogan, como una mujer fiel en la humildad. ¿Alguien de ustedes vio la película o el documental? ¿Sí? A ver, vamos entonces a participar con el micrófono, y nada más ahí que lo tengan listo. ¿Ya lo tienes? Hermana, ¿quién quiere participar? Irma, a ver, por favor. Sí, hermana. ¿Quiere que le cuente toda la historia? No. Ay, sí, por favor. Bueno, lo que vi yo en la película es que Gladys fue una misionera que le costó mucho trabajo llegar a ser misionera porque ella quería, no la escogían porque tenía que ser así como enfermera, doctora, o sea, tenía que tener, y ella no, era una mujer que se dedicaba a hacer quehaceres en casa, entonces ella luchó mucho, fue ahorrando dinero para comprar su boleto, porque no la aceptaron como misionera, pero ella solita se fue a China, y allá en China ella hizo muchas cosas importantes, fue contratada por un mandarín para que le hablara a las personas de no reducir ya el piecito de las niñas, porque era muy doloroso para las niñas. Ella hizo ese trabajo, pero hizo muchos más. El más importante fue que rescató más de 100 niños de la guerra y los llevó a un lugar seguro. Y se expuso su vida, expuso la de los niños, bueno, muy bonita la historia. ¿Y del carácter de Cristo, usted vio algún rasgo del carácter de Cristo en ella? Pues era humilde y como Jesús tenía muy en mente lo que tenía que hacer y luchó hasta lograr lo que Dios había puesto en su corazón. Ok. Hermana María de la Luz, por favor. Buenos días, mis hermanas, Dios les bendiga. Uno de los rasgos que vi en ella fue precisamente la valentía, ¿no? Hace poco un siervo de Dios me decía, ¿por qué tienes temor? Tenemos temor cuando ponemos cuando nosotros queremos por nuestras fuerzas en la humanidad de nosotros querer resolver las cosas, pero cuando sabemos que Dios tiene el control de todo y Él lo puede resolver, pues no debe de haber temor, ¿no? Entonces esa valentía, porque pues estaba en medio de guerra, era y bueno, lo que yo he leído de las guerras es terrible, ¿no? Por todo el abuso que hacen estas, pues tanto de un lado como del otro, ¿no? Y ella tenía en sus manos no solamente su vida, sino la de los niños, como comentaba la hermana Irma, ¿no? Me sorprende cómo en algún momento ella rescata a su primer niña, ¿no? Que la iban a vender, y ella por $1, ¿no? Por $1 dice, yo me quedo con ella. Y le cuestionaron mucho ese hecho, pero yo veo que ella entendió lo que Jesucristo entendió, ¿no? Pues vengan los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, y salvar un alma es muy importante cuando llegamos a los 50 años, pero cuando lo hacemos desde que son niños, digo, pues es una gran bendición, ¿no? Gracias. Sí, hermana. Buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Gracias a Dios que somos ya un poquito más, ya estamos llenando las sillas. Le damos gracias a Dios que Liz hoy nos acompaña. Démosle la bienvenida. Bueno, ya entró al círculo.
Bueno, a mí lo que me gustó muchísimo de la película fue cómo ella empezó a leer mucho. Era tanta sus ganas de ir a China, de ayudar, y que hasta se metió en problemas, ¿verdad?, con el dueño de la casa, porque pues se dio cuenta que faltaba un libro, ¿verdad? Pero ella ya se había leído una docena. Entonces vemos ahí esas ganas de querer hacer algo, ¿verdad?, que el Señor la usara, y pues fue algo muy impresionante. Y como dicen, la cantidad de niños, al final eran más de 200. Pero en la película sale una historia de amor, ¿verdad?, que ella se enamora y con el capitán y todo eso, y dije, ay, pero eso no lo dice a lo mejor la autora, ¿no? Pero vemos ahí que ella, a comparación de la otra, de Helen, Ajá. pues ella, su carácter fue diferente. Su carácter fue diferente, fue contraria a la de Helen. Ella pues no tenía estudios más que los básicos, pero esas ganas de servir al Señor fueron muchas. Y Dios la usó, y no podemos nosotras pensar que solo las que tienen una profesión, las que tienen un título, las que tienen… No, el Señor usa a todos por igual, ya nada más depende de ti, ¿verdad? Si tú quieres, aún en el grado escolar que tú tengas, servir al Señor, porque a veces pensamos que es solamente para los que saben mucho, y no, el Señor usa hasta el siervo más humilde, pero humilde no en cuestión de dinero, sino en humildad, en querer hacer la obra del Señor, ¿verdad? Gracias, hermanita Laura. Sí, Leti también, por favor. Buenos días, hermana. Bueno, yo lo que vi era que vi que una mujer valiente, con autoridad, humilde también, porque cuando entró a la cárcel tenía miedo, pero ella sabía que lo tenía que hacer. Y eso me gustó mucho. Y cansada, porque a veces ya no podía más con los niños, todo lo que pasaron, ya como llevaban sus pies vendados, ensangrentados, pero ella tenía un propósito, como el propósito que debemos de tener nosotros, de llevar a los niños, y los llevó, y la verdad que está muy bonita la historia de ella, y bueno, me hizo llorar, y pues que nos sirva a nosotros como lección de, aunque estemos cansadas, enfermas, o lo que sea, tengamos problemas, debemos de seguir a la meta. Gracias, hermanita. Elenita, ella también vio la película. Un momentito, mami, espérame. Buenos días, hermanitas, que Dios les bendiga. Bueno, yo también, a mí lo que me gustó, todo me gustó de ella, así como empezó, pero lo que más fue que ella se fue a donde ella quería ir, que es a China, con su propio esfuerzo, su propio trabajo, su propio dinero. En ningún momento fue a una iglesia a pedir ayuda. Ella se puso a trabajar, tardó mucho para reunir, pero así fue como llegó al lugar a donde ella deseaba. Y eso fue, y es una mujer pues de verdad de gran ejemplo, un ejemplo muy grande, que yo ya no soy joven, pero si lo fuera lo tomaría. Sí, gracias, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿No? Sí, hermanita. Ah, ok. Buenos días, hermanitas, todas. En esta mañana yo quiero aportar algo del gran amor, ¿verdad? Como decía usted, que pusiéramos el carácter de Dios. Allí pues ella demostró, ¿verdad?, ese carácter de Dios, ser paciente con muchas cosas que se le vinieron adelante, ¿verdad? Sobre todo cuando ella llegó allá, cómo aprendió también del idioma chino, cómo fue aprendiendo, ¿verdad? Así como lo vimos en Lilias, también que ella estuvo aprendiendo, estudiando para aprender a hablar, porque no entendía. Y vimos cómo con ese amor, con esa paciencia estuvo pues con los niños,
y llevándolos, ¿no?, a donde tenía que llevarlos, ¿verdad? A llevarlos salvos fue de gran bendición para ella también, ¿no? Para poder cumplir con esa misión que se le había encomendado, ¿no? Como misionera, servir a Cristo. Y eso pues a mí me dio un gran ejemplo en eso, Sí. el servir a Cristo, ser paciente y amorosa. Muchas gracias, hermanitas. Gracias. Gracias a todas. Si no hicieron su tarea, ahí está en el grupo la película o el documental, que también es una parte pequeñita. La película es como más… ¿Te lleva más qué? Like, porque hay más historia de ella. Ajá. Bueno, en general yo creo que todos, ¿verdad? Tanto el documental como la película se quedan cortos de todo lo que esta mujer pudo hacer. Gladys Aylward era una mujer de 1,47, muy chaparrita, con el cabello negro, dice su biografía que está en el libro, dice que era de cabello negro, de 1,47, y ella se sentía acomplejada porque ella vivía en Londres, ella nació en Londres, entonces eran unas mujeres pues altas, rubias, pero bueno, no fue muy buena efectivamente para los estudios. Sus padres pertenecían a la clase obrera, era de una familia muy sencilla, por así decirlo. Sus padres creyentes la llevaban a la iglesia, pero aun cuando la llevaban a la iglesia desde pequeña, ella no se interesaba por las cosas de Dios, eso dice su biografía. Hasta que pasó el tiempo, ¿verdad? Ella empezó a ir a la escuela, pero no era muy buena, y entonces ellos dijeron, mejor salte de la escuela, te vamos a meter a trabajar. Le consiguieron un trabajito en una tienda y después entró como niñera y también como empleada doméstica a casa de personas muy de alta, ¿verdad? De la alta sociedad ahí en Londres. Ella lo que quería hacer era actriz, así como vimos con Lila Strotter, ¿verdad? Que ella quería ser pintora, ella lo que quería ser actriz, y entonces después de su trabajo ella iba y tomaba sus clases de actuación. Y en una tarde ella comenta que no se explica cómo, pero llegó a la iglesia, no se explica cómo, nosotros sí, ¿verdad? Nos explicamos cómo, Dios la llevó. Se encuentra dentro de la iglesia y a sus manos llega una revista con un artículo en donde se dice que en China hay muy pocas personas que han escuchado el evangelio, que hace falta mucha misioneros que vayan allá, y entonces ella empieza a sentir como carga en su corazón. Esa noche también ella reconoce, no con sus padres de pequeña, sino de manera personal, eso es importante que también nosotros lo tengamos presente, que Dios va a tocar a nuestros hijos de manera personal, aun cuando nosotros los llevemos a la iglesia, aun cuando nosotros les hablemos de Dios, pero Dios va a tener su tiempo, y con esta Gladys lo tuvo. En esa tarde de iglesia, que no se sabe por qué estaba ahí, ella no se explica por qué, ella reconoció a Jesucristo como Salvador, le entregó su vida, y entonces llegó a sus manos este artículo de China que no había llegado ahí el evangelio, y ella empieza a decirle a sus amigos y a las personas en la iglesia, ¿por qué no vas a China? ¿Por qué no vas a China? Le decía a su hermano, ¿por qué no vas a China? Y ellos le decían, ¿por qué no vas tú? Y entonces ella dice, bueno, a lo mejor yo tengo que ir. Se comenzó a prepararse, pero realmente el comité de misiones no la reconoció como una persona capaz para ir a hacer ese servicio. Entonces su solicitud, después de varios meses de estudio, fue negada. Ahí esa persona, dentro del comité que le negó el apoyo para que ella fuera a China, le ofrecen un trabajo también como empleada doméstica en la casa de unas personas, de una pareja que había estado como misioneros en China. Entonces ella se preguntaba, ¿acaso Dios está cerrando las puertas? Pero cuando estuvo con esta pareja de ex misioneros, fueron sus mejores mentores, y a partir de ver su testimonio y escuchar todas las historias que ellos habían vivido en China,
Eso para ella fue como una confirmación de Dios, ¿verdad? Dejó este trabajo con esta pareja, se mudó a un lugar que se llama, no me recuerdo, Gales. Se muda del lugar donde estaba a un lugar que se llama Gales, y ella empieza a participar como hermana de rescate. Su trabajo era ir a los muelles en la noche a rescatar a jóvenes de los marineros todos ebrios que las usaban pues para prostituirse. Entonces ella iba, rescataba a las mujeres y las llevaba al albergue. Las llevaba a algún albergue. A causa de este trabajo que ella estaba haciendo, se enferma, entonces ella tiene que regresar a casa de sus padres y su mamá la lleva a la iglesia para que fueran a una reunión de oración para pedir por su salud, y en esa reunión de oración se da cuenta que su enfermedad fue para escuchar que en China había una mujer anciana que estaba pidiendo ayuda de una joven. Entonces ella dice, wow, yo tengo que ir. Se pone a investigar cómo puede llegar hasta China, donde estaba esta anciana que se llamaba Lenin Lawson, no sé pronunciar muy bien. Estoy omitiendo nombres por mi falta de preparación para pronunciar nombres raros. Pero bueno, esta anciana misionera que vivía ahí en China, y entonces ella empieza a investigar de qué manera puede ir a China. Buscó un boleto de barco y le dicen, no, pues el barco cuesta 90 libras. Wow, ¿cuándo en su mente podía imaginar conseguir ese dinero? Solamente para el boleto. Entonces, bueno, esta agente de ventas le dice, bueno, pero hay otra opción, puedes ir en tren y te puede salir a la mitad del costo, ¿no? Bueno, el tiempo también iba a ser largo. En ese entonces Rusia y China estaban en guerra, entonces fue un viaje totalmente peligroso para ella. Estuvo a punto de quedar como prisionera de los rusos. Estuvo a punto de ser incluso abusada sexualmente, pero ella clamó el nombre de Dios y la dejaron libre. Tuvo que caminar por lugares tremendamente fríos, ¿verdad? Y bueno, ya que consiguió el boleto, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Bueno, estaba la opción de viajar en barco o en tren. Ella empezó a trabajar muy duro, muy duro. Ella reconocía que si quería ir a China, tenía que trabajar para ello. A veces nosotros queremos que Dios nos use, pero no queremos invertir en lo que cuestan las cosas, ¿verdad? Pero bueno, ella no lo consideró como una pérdida, sino como una inversión. Trabajó horas extras, siguió trabajando como empleada doméstica hasta que pudo pagar este pasaje de tren. El plan era pagarlo en 3 años, pero ella lo pudo pagar en 1 año. Imagínense la provisión tan maravillosa de Dios, ella no lo podía creer. Sus amigos empezaron a darle regalos, ¿verdad?, que le fueron de mucha ayuda para su viaje. Maleta, porque sus amigos y su entorno era de una clase sencilla. Entonces, le dieron lo que pudieron, pero lo que le dieron fue suficiente. Ella arranca su viaje, como ya les adelanté un poquito, es de bastante riesgo. Ella se encuentra casi a punto de ser arrestada y tomada como prisionera para los rusos, pero bueno, Dios la libró. Finalmente llegó a China, y donde ella llegó a buscar a esta mujer, Jenny Lawson, resulta que se había mudado. Entonces dicen, ¿cómo es posible? Ella no está aquí donde tanto tiempo tardé en llegar. Y le dicen, ella se mudó a otro pueblo y está a 2 días de camino, pero no crean que era en autobús o 3 estrellas o 5 estrellas con televisión, ¿no?, para ir viendo la película y todo eso. No, tenía que viajar en mula. Entonces ella consiguió a un guía que la llevara hasta allá. Finalmente llega con esta mujer y se encuentra que la mujer tiene un plan, ¿verdad? Ella tenía un plan de arreglar una casa de huéspedes para que ahí se hospedaran los
muleros, así le llamaban ahí, muleros. Entonces, el propósito de estas dos mujeres, ella era escocesa, Lenny Lawson era escocesa, esta Gladys Aylward era de Londres, y entonces las dos comienzan a reconstruir esta casa en donde ofrecían un hospedaje a los muleros que andaban en el camino, en un lugar limpio, y durante la cena les iban a contar historias. ¿Saben qué historias eran las que les contaban durante la cena? Lo vieron en la película, ¿verdad? ¿Quién la vio? Les contaban historias de la Biblia. Bueno, para ella fue bastante difícil al principio empezar a hablar el idioma chino. Esta mujer que estaba primero allá en China y ella conocía el idioma, entonces esta mujer había sido viuda, enviudó, y estaba sirviendo ahí. Entonces ella tenía así como llamaba la atención de todas estas personas, empezó a ser famoso ese lugar y muchas personas llegaban ahí y escucharon. En una tarde, esta Jenny Lawson se cae de un balcón, se lastima y por la edad también de 70 y tantos años, tiempo después ella muere. Entonces Gladys se queda sola, era la única mujer extranjera en China, no había nadie más. Ella se da la tarea de aprender el idioma porque pues es necesario, o sea, si tú quieres ir a predicar el evangelio a algún lugar tienes que aprender el idioma. Se da la tarea de aprenderlo, pero no en una escuela porque se recuerdan que ella no era tan buena para los libros. Ella se va al mercado con los chinos y empieza a escuchar, ¿no? Decían que incluso agarró moditos, yo me imagino aquí como que el que se quiere ir a aprender español en Tepito y bueno, total que termina agarrando unos moditos muy raros, ¿no? Bueno, ella aprendió ese tipo de chino en el mercado, eso le abrió muchas puertas. Ella se veía que no podía ya seguir sosteniendo la casa de huéspedes. Y entonces el gobernador de esta ciudad, que era el mandarín, la ve a ella y piensa en ella para que sea su inspectora de pies de esta ley que se estaba terminando. Les estaban prohibiendo que las niñas fueran vendadas de los pies, ya se estaba declarando esa ley que ya estaba prohibido. Y los hombres decían, ¿cómo vamos a ir nosotros a desatarle los pies a las mujeres, ¿no? Entonces decían, mejor manda a ella porque ella tiene pies grandes, era del número 3, o sea, si vemos el número 3 ahorita, bueno, yo soy del 5, soy un gigante, ¿verdad?, delante de ellos. Tenía que ser menor, creo que era alrededor del 20 o del 21, tenían que tener sus pies bastante pequeños, aquí por acá los tengo, miren, se los vendaban de tal manera que causaban fractura, después de cierto tiempo pues las mujeres ya no podían caminar, entonces Gladys dice, no, yo cómo voy a ir a ese lugar, al principio se niega, pero después ella recapacita y ve que en medio de esa misión que ahora le habían dado, que era inspectora de pies, el mandarín le dijo, tú puedes entrar a la casa de todos los chinos y les puedes hablar acerca de tu Dios. Qué maravillosa oportunidad de compartir el evangelio. Dios ya le estaba sustentando porque a ella le pagaban. Miren cómo se ven ahí los pies deformes. A ella le estaban pagando por visitar a estas mujeres en China y estaba yendo con un salario y compartiendo el evangelio. Después de que iba a las casas y les hablaba de que ya no era necesario que ya estaba en contra de la ley que les vendaran los pies, les contaba las historias y se iba a su lugar donde se quedaba, pero la gente la buscaba porque decía, qué bonitas historias, síguenos contando más historias acerca de tu Dios. Ella pudo ver a muchos chinos convertirse a Cristo, incluso pudo ver a varios mártires porque ellos ya empezaron a tener conocimiento de la palabra de Dios y se empezaron a negar a hacer algunas cosas que el gobierno o algunos japoneses les pedían. Ella se recuerda de un hombre
que se negó a ayudar a unos japoneses a llevar municiones, porque esas municiones eran para matar a su gente. Entonces él se niega, y ella pudo ver a este hombre cómo los japoneses lo mataron, quemaron a su familia, quemaron su casa. Entonces ella pudo ver cómo también las personas chinas estaban ya sufriendo por la fe en Jesús. Más adelante ella conoce también a un capitán. Lo que sale en la película es cierto. Él le propone matrimonio, pero ya cuando están ahí en el mero de que se van a casar, ¿qué creen que pasa? Se dice, ¿qué? ¿Qué creen que pasó? Ok, empezó la guerra y entonces le dice, nos vamos a casar cuando termine la guerra. Ay, sí, nos vamos a casar cuando termine la guerra. Empieza la guerra, ella empieza a recolectar a estos niños, a adoptarlos, y ella empieza a ver que verdaderamente su llamado era ese. Dios la había llamado para salvar a estos niños. Ella reconocía también que si ella se quedaba soltera, el quedarse soltera y servir a Dios era negarse a todo, Ella conocía a personas, ¿verdad?, que siendo pareja no tenían la oportunidad que ella tenía, las ventajas que ella tenía como mujer sola de poder servir a Dios. Bueno, empieza la guerra. Los japoneses empiezan a escuchar acerca de esta mujer que decían, ¿quién es Gladys? O sea, es una mujer de 1,47, ¿verdad? La empiezan a buscar porque la consideran como una espía. Antes me salté una parte muy importante que dijeron de la cárcel. Después de que este hombre mandarín la manda a que desate los pies, él también había escuchado, este mandarín, este gobernador de esta ciudad, había escuchado acerca de la fe de su Dios. Y entonces empieza a haber un motín dentro de la cárcel y dicen que venga Gladys. Y Gladys le dice, pero ¿yo qué puedo hacer? Y dice, tú me has hablado acerca de tu Dios y que es poderoso, que lo demuestres. Ella se sintió, imagínense que ustedes están, ¿verdad?, delante de esa situación y tú dices, el nombre de Cristo, de tu Dios, está en juego. Entonces es momento, ella oró con mucho temor y dice la biografía que ella entró a esa cárcel a poner paz. Dice que, imagínense la estatura de 1,47, ¿no? De 1,47 y ella puso paz en ese motín, en esa cárcel. Dice la biografía de Gladys que parecía como maestra en medio de una pelea de niños, pero Dios la sustentó. Después de eso ella también preguntó cuál había sido la causa. Los reos habían sido tratados mal, ella abogó para que la vida de los reos dentro de la cárcel fuera mejor, ¿verdad? Y entonces ella estaba haciendo como muchas cosas. Ella obedecía al gobierno, pero si había algo que se imponía con su fe, ella lo rechazaba. Entonces había cosas que estaban empezando a hacer ruido. Por eso los japoneses, cuando ya estaba la guerra, vamos a regresar a la guerra, la empiezan a buscar y le ponen precio a su cabeza. Ella fue valiente, ella iba a ir por un camino que iba a ser mucho más corto y más fácil, pero porque la estaban buscando, tuvo que atravesar las montañas con estos 100 niños. Bueno, dice aquí la biografía que cerca de 200 niños. Pasó, imagínense ustedes, o sea, yo no me puedo imaginar si solamente con 2 o con 3 yo me volvía loquita, ¿no? Con mis 3 hijos, ahora imagínense 100 o 200, no sé cuántos niños, alimentarlos, cuidarlos, solamente Dios pudo hacer posible que ella pudiera llevar a estos niños a este albergue. Duró cerca de mucho tiempo, como 12 días o no sé cuántos días en este trayecto. Fue muchísimo tiempo en el que ella tuvo que caminar en medio de las montañas y finalmente ella llevó a estos niños a este asilo o este orfanato, ¿verdad?, donde les iban a ofrecer estudio.
En medio de este caminar, ya casi cuando estaba por llegar, ella se sentía, imagínense hermanitas, siempre como seres humanos va a llegar un momento en el que nos vamos a cansar. Por mucha fe que pueda tener una persona, puede llegar un momento en el que esté cansada y pueda sentirse como que ya no quiere más, o sea, ya no ves para dónde. Ella se sentía triste porque decía, ¿cómo voy a llevar a todos estos niños? Y una de las niñas que ella recogió, que era de las más grandecitas, va y le pregunta, Gladys, ¿te recuerdas la historia que nos contaste acerca de que Dios abrió el mar para Moisés? ¿Ese es el mismo Dios? ¿Ese es tu Dios? Eso a ella le llevó como un ánimo, dice, ese es mi Dios. Ella le ayudó a recordar que el Dios de Moisés era el Dios de Gladys, ¿verdad? Llegó al lugar, dejó a los niños, pero ella cayó enferma. Estuvo varias semanas en el hospital. Cuando ella se recuperó, tuvo la oportunidad de regresar a Londres. Su familia ya no la reconocía porque estaba ya de edad avanzada, ya habían pasado muchos años. Ella llegó ahí, fue a las iglesias a contar su experiencia y también para decir que China necesitaba misioneros. Y yo pienso que no solamente China, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo necesita misioneros. Su corazón ya no le pertenecía a Londres, ya le pertenecía a China. Ella ya no quería quedarse ahí. Intentó regresar al lugar de donde ella salió, pero ya le fue imposible, tuvo que quedarse en Taiwán. Ahí ella puso un orfanato. Ella puso un orfanato y después de mucho tiempo se volvió a encontrar con el prometido. ¿Y qué creen que pasó? Parejitas. ¿Qué creen que pasó? ¿Se casó o no se casó? Ella dijo, ¿sabes qué? Él dice, por fin, milagrosamente nos volvemos a encontrar. Ella dijo no, porque yo creo que el llamado que Dios me hizo fue permanecer soltera. No se casó. Aunque tuvo la oportunidad de hacerlo, ella se negó totalmente a todo para servir a su Dios. Una mujer fiel en la humildad. Llegando a Taiwán, ella siguió preparando y recogiendo niños en este orfanato, les alimentaba, les vestía, les cuidaba y lo más importante les compartía la fe de su Dios a estos niños. ¿Cuántas vidas habrá impactado Gladys con su trabajo, hermanas? Muchas. La historia también cuenta que este gobernador, este mandarín, así como lo vieron en la película, sí, de verdad lloras, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? La sienta en su mesa de honor y le dice que él ha decidido compartir la fe del Dios de Gladys. Ahora no solamente era un ciudadano o un gobernador, sino también era su hermano en Cristo. Ella, como todos que no somos eternos, falleció en el año de 1970. ¿Y dónde estará ahora nuestra hermana Gladys? Al lado de nuestro buen Dios, ¿verdad? ¿Y cómo estará Dios con ella? Contento, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Para qué estamos aprendiendo todo esto? ¿Para qué vemos la vida de Helen? ¿Para qué vemos la vida de Lilas? ¿Para qué vemos la vida de Gladys? ¿De qué me sirve? ¿De qué nos sirve? ¿Quién me puede contestar? ¿De qué nos está sirviendo? Pues es una buena pregunta, ¿verdad? Yo podría preguntarme, ¿para qué estoy aquí también? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué cada una de nosotras estamos aquí? Es un tiempo
pues en estas historias de muchas preguntas, muchísimas preguntas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un propósito de Dios para cada una de nosotras, ¿verdad? Cada una ha descubierto dones que a lo mejor hace 20 años pues no sabía que los tenía, ¿verdad? Y podemos enumerar a cada una. Hace rato que empezaste dijiste, hermanita Ofe, pase usted al frente porque a usted se le facilita. No es que se le facilite, es que es muy dedicada, es muy estudiosa. Y cada una de nosotras tiene un don, cada una de nosotras tiene un propósito por el estar aquí, ¿verdad? La hermana María de la Luz nunca se imaginó tocar el teclado, o sea, cada una tiene una participación como cuerpo de Cristo de estar en este lugar. Yo he tenido que estar en varias congregaciones, en varias, porque me he cambiado, porque he viajado, porque el Señor me ha puesto en varios lugares y me pude dar cuenta de que cada hermano, cada hermana tiene un propósito en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanitas, las que todavía no descubren esos dones, ¿verdad? Para eso son estas biografías, a ver con cuál nos podemos identificar, a ver qué es lo que yo puedo hacer, ¿verdad? No nada más tenemos el rol de lavar trastes, hacer comida y hacer qué hacer. No, tenemos otros roles dentro de la congregación. Entonces, espero en el Señor que poco a poco vayan descubriendo esos dones. Por ejemplo, la hermana Rosy dijo, pues ya me propuse. Bueno, esperemos que ese propósito que ella tiene de estar viniendo el miércoles, el martes, el domingo, pues ella pueda ver qué es lo que Dios tiene para ella, cuáles son sus dones, ¿verdad? El día que yo la invité a recibir a las hermanas, porque Gaby tenía cita en el médico, me dijo, sí, hermana, y le dije todo lo que tenía que hacer, desde que iba a llegar, le dije, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Me dijo, sí, hermana. Entonces, pues ya cuento con alguien más para que dé la bienvenida, ¿verdad? Entonces, no sabemos, pero Dios sí, ¿verdad? No sabemos, no sabía la hermanita Ofe que podía darnos una clase, o la hermana Elenita con el don que Dios le ha dado de evangelizar. O sea, cada una tenemos algo, una participación muy especial. No nos quedemos sentadas. No nos quedemos sentadas. Vemos aquí que Lila Strote se enfermó, que Helen se enfermó, que Gladys se enfermó. Todas pasaron por enfermedad, pero el Señor las ayudó, salieron adelante a pesar de su enfermedad. Pero como hay un principio, pues también hay un final. Pero mientras dure ese tiempo en nuestras vidas, tenemos que aprovecharlo. No podemos decir, bueno, pues ya estoy enferma, me siento aquí, pues ya no hago nada. No, ellas no lo hicieron así, ellas siguieron adelante. Pasamos por procesos, pues sí. Ya, si se fijan, estoy agarrando el micrófono con mi brazo derecho. ¿Sí? Y está pesadito, sin embargo, ha ido mejorando. Ya puedo hacer un poquito más de cosas y pues eso te motiva, ¿no? Sí. Eso te motiva bastante y pues hermanitas, las animo. Todavía nos faltan otras 2 biografías. Todavía no acabó, ¿eh? No, yo lo sé. Todavía, me refiero al tiempo y no se las pierdan, de verdad. Sí. Nos van a ayudar mucho en nuestra vida diaria. Gracias. Muy bien. Efectivamente, algo que mencionó la hermana Luz María es importante. No somos eternas, hermanas. Somos pasajeras. ¿Y qué huella vamos a dejar nosotras? ¿Qué impacto estamos haciendo nosotras en el mundo, en la historia?
aunque sea una persona que tú veas, ¿verdad?, dando fruto. Hermana María de la Luz, ¿me puede ayudar a pasar estas hojas, por favor? Vamos a leer Romanos 12. ¿Cuál crees, Lupita? Romanos 12, ¿qué? 1, 2, ¿verdad? Romanos 12, 1, 2. Lo voy a comenzar a leer. Dice, así que hermanos, bueno, me espero a que lo tengan. ¿Ya lo tienen? Ok, dice Romanos 12, 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, estamos llamadas a transformar nuestra mente a la mente de Cristo, ¿verdad? ¿Quién es una misionera? ¿Qué significa misionera? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué significa misionera, ser misionera? Ajá, muy bien, mensajera. Puede ser mensajera o también puede ser otra cosa. Bueno, el día de hoy, ¿quién recibió? La hermana Lupita. Ella tenía una misión. Ella fue encomendada con una misión de venir temprano, abrir, escombrar, recoger y ver todo. Esa fue su misión. ¿La hiciste, Lupita? Cumpliste tu misión. Excelente, tienes palomita. Probablemente a alguna de nosotras nos dejaron una tarea, ¿no? Nuestro esposo nos dice, vas y haces esto, pagas la luz y haces todo lo que sea. Esa es mi misión de este día. Yo tengo una misión, yo puedo ser una misionera, tengo una misión. La gran misión que Dios nos ha dado la tienen ahí en su hoja, ¿verdad? ¿Cuál dice? ¿Qué dice, Lucy? ¿Puedes leerlo? En Mateo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. Amén. Ese se ha llamado la gran comisión de todos, no solamente de los que pueden. Esta mujer, Gladys, decía, Dios me permite hablar, yo creo que puedo hacerlo. ¿Ustedes pueden hablar? Ella decía, yo no tengo preparación, no soy enfermera, no soy doctora, no soy maestra, no tengo una preparación como tal. Y ella eso no fue impedimento para ella. Ella entendió quién era Jesús, entendió cuál era su misión y tuvo el carácter de Cristo de tener compasión por las personas. Me encanta mucho este pasaje, Filipenses 2. Vamos a buscarlo. ¿Quién me ayuda a leerlo? Filipenses 2, del 5 al 8. Hermana Ofe, permítame, hermanita. Filipenses 2, del 5 al 8, hermanita, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Qué le habrá costado al Señor? ¿Le habrá costado trabajo dejar su reino, el cielo? Dice, ¿quién siendo, verdad? Que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estas mujeres que hemos estado viendo, y en general los misioneros, deben estar dispuestos a dejar todo, su comodidad, la seguridad incluso, ¿no? Vimos que ellas estaban en peligro. Así como Cristo no se aferró a lo que era. A veces, ay, mi camita, ay, mi almohadita, ay, mi hijito, ay, mi cobijita. A veces nos aferramos a basura, hermanas. Nos aferramos a basura. Tuvimos la oportunidad, por la gracia de Dios, de ir, y no fue así como que un viaje, ay, súper verdaderamente de misionero, pero tuvimos que dejar la casa una semana. Tuvimos que dejar esa casa para irnos a preparar, tuvimos que pagar también para ir a prepararnos. Y en esa experiencia pequeña yo me pude dar cuenta lo débil que soy, extrañando, ¿verdad? Nuestro pancito de dulce, ahí nosotras estábamos, ay, un pancito de dulce, porque nos daban, lo que te daban era lo que te tenías que comer. El lugar en donde estuvimos no era un hotel 5 estrellas. Había ratas, había arañas. Estuvimos a punto casi de llegar aquí con bichitos en la cabeza, gracias a Dios, ¿no? Sí, hermana. Sandy. Teníamos que tener cuidado para ir al baño y no era una condición en la que estuviéramos padeciendo, porque realmente el lugar era sencillo, pero ahí nos enseñaron que si tú quieres servir a Dios te tienes que acomodar a lo que haya. Decían, tienes que llevar una maleta con todas tus cosas que no sea muy bultosa. Y me acordaba de esta mujer, ¿verdad? Bueno, nosotras llevábamos como si nos fuéramos a Acapulco, ¿verdad? Llevábamos hasta todas las cosas, la falta de experiencia, ¿verdad? A veces nos bañábamos, a veces no nos bañábamos. ¿Ustedes cómo creen que Gladys habrá pasado todos esos días en las montañas con sus niños? Sin comida, sin poderse bañar, sin poderse peinar. Hermanas, somos bien chillonas, nosotras somos bien chillonas. Nos piden tantito más de tiempo, híjole, ya estamos sacando la lengua, no nos podemos negar a nosotras mismas, como el ejemplo de Jesús. Dice, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, ¿verdad? Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El misionero más bello, el ejemplo del misionero más perfecto lo tenemos en Jesús. Él dejó su reino, dejó su ciudadanía, ¿verdad? Y vino a esta tierra mugrosa, llena de pecado, llena horrible, en donde no tenías todas sus comodidades. Dice la Escritura que Él, dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Tremendo, tremendo enseñanza de nuestro Dios. Y qué bueno que podemos ver el ejemplo de estas mujeres, ¿verdad? Que se niegan a sí mismas para ir a predicar ese evangelio, para ir a cumplir la misión. Ahí tienen ustedes una hoja y tienen varios cuadritos.
esta mujer tuvo el mapa y llegó a sus manos la necesidad de que personas en la China escucharan el Evangelio. En esos cuadritos yo quiero que pongas el número de tu casa. Bueno, vas a poner tu nombre, tu dirección, vas a poner el número de tu casa, ahí escoge cuál es la que te gusta, si en la esquina, en el centro, donde tú quieras. Y yo quiero que pienses, ¿verdad?, en al menos 2 familias que son tus vecinos. Al menos 2. No te estamos mandando a China, ni te estamos mandando a, no sé, a el lugar en donde tú necesitas predicar es tu alrededor primeramente. ¿Qué estás dispuesta a dejar? ¿Qué crees que te costaría o cuánto te costaría a ti ir a predicarle a esa persona que está cerca de ti? ¿Y eso vale la pena, hermana? Pues no, yo ya lo hice, le prediqué a muchos de mi calle, le prediqué a varios de los negocios, ya no te reciben igual, ya no te tratan igual, pues yo hice lo que tenía que hacer, en algunos negocios me tuve que retirar porque ya no, no me atendían bien, pues ni modo. Eso va a ser para ti verdaderamente una gran bendición y una gran corona delante de Dios. Eso nos debe a nosotras motivarnos. Dice el Señor que si por su causa, por causa de su nombre, a nosotras nos rechazan, somos bienaventuradas. Lo dice Dios. ¿Tienes temor de que ya no te hablen y por eso no vas a predicar? Entonces esa no es una buena razón, ¿verdad? Por eso les estoy poniendo ahí, y pónganle por favor nombre. Ahí la señora Gladys, la señora no sé. Si tú ya predicaste a todo alrededor de tu casa, piensa a lo mejor en otro claustro de otra persona que conoces. Yo quiero que lo pongas, por favor, no me vean, escríbanlo. Escríbanlo, escríbanlo, porque ahorita vamos a hacer una reunión que vamos a orar, ¿verdad?, por esas personas y por nosotras mismas, para que seamos valientes. Hermana, es que no sé hablar como la hermana Elenita, es que no se me facilita hablar como Irma o como Blanquita. Hermana, tu Dios es el Dios de Blanquita, tu Dios es el Dios de Irma, de Elenita, de Moisés, ¿verdad?, de Gladys. Y si puedes hablar, lo vas a hacer, si es que es tu deseo obedecer a Dios, someter tu voluntad a Dios para que Él te pueda usar. Y reconocer, yo no puedo, Dios, pero si tú me acompañas, claro que sí. ¿Y qué dice el versículo? Y yo estaré con ustedes hasta el fin, ¿verdad? Si ya pusiste al menos el nombre de 2 personas, les voy a pedir por favor que se pongan en parejas con quien tú quieras. Escoge tu pareja. Y que le puedas confesar a esa pareja con la que vas a estar orando qué miedo tienes para compartir el Evangelio, y que oren por ese temor. Que le pongan a Dios tus temores, ¿verdad? Que le pongan, hermana, es que a mí me da pena porque, híjole, yo he hecho muchas cosas que no son correctas, ¿no? Y en mis vecinos pues ya ni me quieren hablar. Bueno, pues ora a Dios para que puedas hallar gracia delante de tus vecinos. O no me caen bien, ¿no? O sea, porque a veces ese es el impedimento, ¿verdad?, para compartir el Evangelio, el que dices, ¡ay, esa persona es totalmente, no la quiero ni cerca!, ¿no? Que Dios te permita ser humilde y tener ese amor por esa persona que necesita de Cristo. Entonces vamos a levantarnos en parejas, o ahí si pueden sentadas como ustedes quieran, a lo mejor así como están, ¿verdad?, sentadas. Que oren por esa personita.
Ok, ¿ya terminaron algunas? ¿No? Ok.
Creo que ya terminaron. ¿Sí? Levanten sus manitas si ya terminaron. Ok. Al final de los días, Gladys hizo este comentario: yo no era la primera opción de Dios para lo que hice en China. No sé quién era. Debió haber sido un hombre instruido. Yo no sé cómo sucedió, quizá él murió o no estaba dispuesto, y Dios miró hacia abajo y vio a Gladys y dijo, bueno, ella está dispuesta. La pregunta para ti el día de hoy, ¿tú estás dispuesta a llevar el Evangelio? Pusimos ahí en sus hojas, ¿verdad? 1 o 2 familias. Yo quisiera que pusieras muchas, pero que no solamente quede ahí, sino que de verdad tomes el tiempo que se necesite, el esfuerzo. A lo mejor no están aquí en la colonia, pero que vayas, las visites y les lleves ese mensaje de salvación que tanto necesitan. El comité de misiones se equivocó al rechazar a Gladys por no estar preparada. ¿Qué piensan? No lo sabemos, ¿verdad? Ellos estaban haciendo un trámite, pero Dios tenía un plan para ella. Primera de Corintios 1, 25 al 31 dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a lo sabio, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Yo no me considero capaz para muchas cosas. A veces eso, no sé si ustedes se sienten así, que dicen, ay, mejor que lo haga la hermana Luz María o María de la Luz, ¿no? Escucho en el seminario la participación de mis hermanas, y yo me siento así abrumada porque nomás no le entiendo a la historia, ¿no? Me cuesta mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo el seminario. Pero reconozco que si yo estoy dispuesta a servir a Dios, Él va a hacerlo, porque no soy yo, ¿verdad? Es Dios en nosotras. Dice el Señor que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Nosotras no somos sabias según los criterios humanos. Podríamos considerar, ay, pues una persona X, ¿no? Pero tenemos un tesoro en una vasija de barro. Tenemos el tesoro en una vasija de barro. No importa la vasija, lo importante es lo que está dentro. Si nosotras no somos sabias, no somos tan elocuentes, tan capaces, Dios te quiere capacitar si es que tú estás dispuesta. Efectivamente, como lo comentó mi hermana Luz María, la hermana Ofe hace su trabajo de una manera tan hermosa porque se dedica a hacerlo. Meses, tenemos un calendario con las enseñanzas, y ella está estudiando su tema que le toca. Hermana, te toca en 2 meses, y yo ya estoy estudiando, ya lo estoy estudiando. Ella quiere ser usada por Dios. A veces nosotros tenemos, ¿verdad?, un compromiso, a lo mejor practicar un canto, no sé, una clase para niños, y el viernes en la noche, ¿verdad?, estamos ahí haciéndolo.
Se requiere de verdad que tú te comprometas con Dios para servirle con excelencia y Él te va a usar. Terminamos el día de hoy. Espero que les haya gustado esta historia y no solamente que les haya gustado, hermanitas, sino que verdaderamente actuemos, porque otra vez no somos eternas. Ahorita yo puedo ver a lo mejor que tenemos muchas de nosotras salud, a lo mejor no tan buena, pero va a llegar un momento en el que vamos a estar peor. Vamos a estar peor, hermanas. Y si no te puedes ni mover, ya desperdiciaste el tiempo, la fuerza, la oportunidad de servir a Dios. Vamos a ponernos de pie para entonar la última alabanza de hoy. Y en una ocasión, creo que fueron como la primera o la segunda vez que tocamos esta alabanza aquí en la iglesia, mi esposo nos hizo un llamado a todos. Dicen por ahí que los cristianos no dicen mentiras, nada más las cantan. Porque a veces cantamos, Señor, yo voy a ir, envíame a mí, yo quiero ser. Y cuando te llaman, ya no quieres, ¿verdad? Pones el pretexto. Estando también allá en la preparación de misioneros de verano, también nos hizo ese comentario el pastor. Nos dijo, ¿se están dando cuenta de lo que están cantando? Si no vas a cumplir eso que tú le estás diciendo a Dios a través de tu canto, ni lo cantes. Yo espero que verdaderamente podamos tener ese deseo en nuestro corazón de ser siervas de Dios, ¿verdad? Que sirvamos a nuestro prójimo, que sirvamos a Dios con mucho amor.